uno de los editores periodísticos de la radio, Eugenio Sierralta, quien va a hacer la presentación de los panelistas que tenemos esta noche. Así que dejo con ustedes a Eugenio. Muchas gracias. Buenas noches. Soy Eugenio Sierralta, editor general de prensa de Radio Cooperativa. Primero que todo, muy complacido porque en realidad esta asociación con el Museo de la Memoria para nosotros es súper importante por todo lo que significa para Radio Cooperativa el tema de los derechos humanos y la historia. Pero vamos a lo que nos convoca este conversatorio, titulado Sindicalismo hoy, problemas y desafíos. Ya, vamos a partir por la presentación de nuestros panelistas. Don Sergio Troncoso, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Excavadores, Alcantarilleros y Actividades Conexas. Fue presidente de la Confederación de Trabajadores de la Construcción, miembro de la Coordinadora Nacional Sindical y la Central Unitaria de Trabajadores. Su labor durante los años de dictadura le costó la prisión política, la relegación y la persecución constante por parte del régimen. La sede sindical de su confederación está en Serrano, 444. Recientemente ha sido declarada monumento histórico y hoy también alberga al Centro Cultural Héctor Cuevas Salvador. Al otro extremo, don Manuel Ahumada, presidente de la Confederación General de Trabajadores, CGT, y dirigente sindical del rubro gastronómico y hotelero. Es uno de los sobrevivientes del recinto militar de Cerro Chena, experiencia que narra en su libro Testimonio del Cerro Chena, un campo de prisioneros. Ha escrito además varias publicaciones sobre materias sindicales, derechos humanos y laborales. Su confederación forma parte del Comité de Iniciativa para la Unidad Sindical CIUS. Y junto a mí, un dirigente muy conocido ya por la gran convocatoria y las grandes marchas por el movimiento No AFP, don Luis Mesina, secretario general de la Confederación Bancaria de Chile, vocero del movimiento No Más AFP. Durante la dictadura participó en la democratización de la Federación Bancaria de Chile y de la creación de la actual confederación que lidera. Fue parte de la Central Unitaria de Trabajadores, de la que llegó a ser vicepresidente en 2000, para luego abandonar dicha colectividad. Hoy es una de las caras más visibles de un movimiento ciudadano masivo que lucha por un sistema de pensiones de reparto solidario, tripartito y administrado por el Estado. Bueno, sindicalismo hoy, propuestas y desafíos. En general, el movimiento sindical está en un proceso de baja representatividad, fragmentación, con una crisis bastante profunda, se podría decir, en la CUT, donde hay desacuerdos, denuncias de fraude en el último tiempo. Y paralelamente hay movimientos ciudadanos y nuevas generaciones que han entrado a tomar un protagonismo que, a juicio personal, periodístico, ha pasado a ocupar el espacio de los movimientos sindicales y otros movimientos más, de manera espontánea. Bueno, sin más rodeos, quiero ver quién de ustedes dos toma la palabra un poco para definir en qué estado, a lo mejor don Manuel Ahumada puede iniciarnos un poco en qué estado está el sindicalismo hoy en Chile y la herida que dejó la dictadura en la promoción del sindicalismo en Chile. ¿Cuánto tiempo es lo que hay en cuanto a orden para poder...? No, llevemos una conversación relajada, sin grandes discursos, participación, se pueden interrumpir, me piden la palabra. Demos aquí un diálogo fraterno. Perfecto. Y ojalá entretenido, pues, ¿no?, a nuestra audiencia. Bueno, voy a partir entonces con cuestionar una observación que hiciste en la presentación, esto de movimiento sindical igual CUT. Yo no comparto esa apreciación para nada, al revés. Creo que la crisis del movimiento sindical deviene de la existencia aún de la CUT, que por lo demás va a seguir existiendo.
Porque la segunda afirmación que es necesario hacer es que hasta ahora, por esta falsa concepción de la unidad, se ha intentado tapar la mugre durante años, y digo años, estoy hablando de antes de la dictadura incluso, construyendo instrumentos, creyendo que el valor fundamental era estar contra el dictador y después contra determinado modelo o sistema, negando y ignorando la crisis que al interior se larvaba, que básicamente es de tres elementos claros, digamos. La primera, de valores. No hay difusión de valores. Hoy día no está presente la solidaridad, si solo vemos lo que existe, con el caso del trabajador que cumple hoy día 63 días en huelga de hambre en las puertas de una organización sindical, y las supuestas centrales sindicales que existen han guardado silencio absoluto, y la autoridad guarda silencio absoluto, es una muestra clara de pérdida de valores. Hay un problema de moral. La moral se refleja en el último resultado electoral de esta central mayoritaria en cuanto a número. Primero, una elección fraudulenta a todas luces. Segundo, la repetición de una elección que entrega datos increíbles para quienes estamos en el movimiento sindical. De 600 y tantos mil trabajadores empadronados, aparece un padrón, según la Dirección del Trabajo, de esos 260.000 y fracción, y según esta central, de 158.000 y fracción. Cuestión que deja claro entonces que hay un problema profundo de moral, porque se supone que quienes están haciendo allí sindicalismo conocen algo de ello. Después tenemos la crisis propuesta. No hay propuestas concretas y claras, salvo las que se escuchan hoy día en los foros y debates, los temas que al sistema le interesa poner en concreto, pero no hay opinión alguna en el sindicalismo sobre, voy a dar 3 elementos concretos para la discusión: la locomoción que debería pagarse diario, la colación que debería pagarse diaria y la sala cuna sin mínimo de trabajadoras por empresa. No hay opinión sobre eso, ni la va a haber en ninguno de los candidatos. Y tercero, un problema de líderes. Hay un problema de liderazgo claro. Reflejo de esa crisis es que se comienzan a levantar otras voces que yo no comparto en cuanto a la horizontalidad absoluta. Creo que se requiere de organizaciones, creo que se requiere de voces claras. Concluyo en esta primera idea con un dato que es impresionante. Yo traje una ayuda a memoria para eso, porque los datos indican que el año 73 había 1.051.000 trabajadores afiliados a 6.697 organizaciones, que da un promedio de 157 por organización, versus un dato del 2008, que es generoso todavía hoy, con los datos que hay, de 801.000, distribuido en 9.340 organizaciones, que te da un promedio de 86 trabajadores. O sea, después del golpe, después de todo el proceso vivido, apenas pasamos la mitad de lo que fue un dato histórico que por lo demás siempre fue en alza, porque parte con 140 ya en el año 1955, cuando se hace determinadas mediciones. Esos datos, entonces, en nuestra opinión, son reflejo claro de una crisis del movimiento sindical que en nuestra opinión es terminal, porque van a convivir necesariamente dos estructuras: un sindicalismo entreguista, amoral, que ya acordó con el sistema determinadas concesiones. El reflejo más claro son las últimas reformas laborales. Hay una declaración del 8 de enero del 2015 de grupos de dirigentes políticos que indican que la CUT aprobó esa reforma. Todo lo que después se diga o desmienten al partido o reconocen la verdad. Y por otro lado, un sindicalismo que nosotros volvemos a llamar de clase, que levanta banderas que aparentemente están no conocidas y que apunta a barrer con todo eso de una vez por todas. Perfecto. Le voy a dar la palabra a don Sergio Troncoso, que representa el mundo de la construcción. De manera previa compartíamos ahí un tecito y usted me contaba de la cruda realidad que se está dando en el mundo de la construcción, con una alta accidentabilidad que no se ve reflejada en cifras oficiales, y por otro lado un ocultamiento y un sistema que no se fiscaliza, donde tenemos accidentes y costo de vida de manera recurrente. Don Sergio, le dejo la palabra. Que nos En primer muestre. lugar, yo quisiera decir 2 palabras respecto de la historia del movimiento sindical, que surge por allá por el año 1800 y que empieza a tomar fuerza en el año 1900, 1907.
organizaciones anarcosindicalistas, organizaciones que tienen valores y principios de clase, que tienen a un gran maestro y guía, Luis Emilio Recabarren. Y es necesario entonces decir de que esos valores que entregó Recabarren al movimiento sindical están vigentes. Y que hoy día, naturalmente, más allá de lo que señala Manuel, hay que ser muy honesto para hacer una crítica así tan fuerte contra el movimiento sindical. Yo quiero, antes de pasar al tema de la construcción, rendir el justo homenaje a los miles de mártires desde el año 1890 hasta la fecha, señalando lo más emblemático como fue la masacre de la Escuela Santa María en 1907 y otras que hubieron hasta llegar a este genocidio del 70-73, donde nosotros tenemos como movimiento sindical 452 compañeros detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos. De esos 452, 152 son obreros y dirigentes del gremio de la construcción. A ello entonces honor y gloria, y decirle de que su ejemplo, su entrega, sus valores, su humildad, su sencillez con que hacían sindicalismo desinteresado, de clase, sigue vigente y son las luces de hoy día. Respecto de la situación particular del gremio, hay cosas tan contradictorias en esta vida como que uno de los gremios que es más antiguo en el mundo, porque fueron hombres que tuvieron habilidades de construcción los que hicieron las cavernas. Y sin embargo, en este país llamado Chile, somos declarados transitorios, eventuales, lo que nos impide a negociar colectivamente. Por lo tanto, ahí ya se produce una tremenda desigualdad con relación a otros gremios que sí pueden negociar, pero solamente por empresa, una negociación que está encajonada. Yo no uso el término de huelga legal e ilegal, las huelgas son huelgas y son la capacidad que tienen los trabajadores para darle la fuerza y lograr su objetivo que está plasmado en un petitorio desde el punto de vista económico, social. En relación a los accidentes, hay un estudio reciente que habla que el año 2016, 463 trabajadores de distintas ramas de la producción fallecen en sus lugares de trabajo. Y a nosotros nos preocupa porque el gremio de la construcción hoy día está poco menos que peleando el liderazgo de esta fatal estadística con los sectores que son con mucho más riesgo, como son la gran minería y el sector metalúrgico. Y no hace más de 15 días, 2 accidentes separados por una semana. En Ñuñoa muere Daniel Sepúlveda, producto de un deslizamiento de tierra. 4 días después muere un compañero peruano aquí en la Gran Avenida. Y lo que es peor, que ese trabajador subcontratista no tenía contrato de trabajo. Por lo tanto, aquí hay fallas desde el aparato de dirección del trabajo, inspecciones del trabajo y las propias empresas que no aplican las normas de seguridad e higiene, que es una de las leyes, la 16744, que es una de las mejores en América Latina, pero no las aplican. Y los profesionales que hay ahí, como son los previsionistas de riesgo, se les da título de ingeniero, no conocen lo que es la ética ni la moral, porque evitan mandar a las mutuales a los trabajadores accidentados, sea cual sea la gravedad de ellos. Y donde no se la pueden sacar es justamente cuando se produce el caso fatal. Pero ahí hay una falla que es responsabilidad, y nosotros decimos que todo accidente es de responsabilidad inexcusable de la empresa. Un ejemplo, si un viejo está en una losa trabajando y le cae un fierro y ese viejo está sin casco, la culpa es de la empresa. Porque para eso tiene a varios
integrantes de este comité paritario, de este Departamento de Seguridad y Prevención, más los capataces, más los ingenieros, que tienen que obligar que el trabajador use sus elementos. Pero en muchas obras simplemente no se entrega y hay que llegar uno con los bototos, uno con un casco, y esa es una de las atropellos más grandes. Termino diciendo de que, si bien es cierto, hay crisis en el movimiento sindical, todos somos responsables de esta crisis. Pero esto es la herencia de la dictadura, nos dejó atomizados. Más allá de todo, la estadística que yo entregué respecto de los compañeros desaparecidos y ejecutados políticos. El famoso plan laboral, hijo de José Piñera, quitó todos los beneficios, nos conculcó todas las conquistas. Nosotros, junto con otros gremios como los gráficos, los textiles, teníamos un tarifado nacional que fijaba el salario mínimo tanto para el profesional como el último trabajador, que viene siendo un jornal. Y hoy día eso no existe. Y la sindicalización es muy difícil. Y yo no vengo a hacer aquí una defensa así a muerte de la CUT. Yo fui fundador de la CUT, pero estos problemas que denuncia Manuel, que son ciertos, todos han cometido pecados en eso respecto de falsificar el número de socios en un sindicato, sobre todo cuando son estos sindicatos por establecimiento, por talleres o por obra, o del campo. Y ahí había un autoengaño. Pero la CUT hace esfuerzo, realizó en enero un congreso y después, el 30 de mayo, ocupando todo este avance tecnológico, produce una elección. Y están todos invitados a incorporarse. Si yo quiero mejorar la CUT, tengo que dar la pelea de adentro y no de afuera, sin descalificaciones, sin ese tipo de cosas. Las peleas de los trabajadores se solucionan al interior de su propia organización. Por eso yo digo de que hay que leer mucho a Recabarren, porque él lidió en condiciones peores que nosotros, con los mineros del Salitre. Con esto termino. Ellos eran analfabetos. Nosotros hoy día tenemos técnicos en la construcción, cabros que hacen cursos en las universidades, y así todo hay un temor, porque eso quedó como herencia de la dictadura, porque el modelo neoliberal impuesto a sangre y fuego nos arrastró a todos en un individualismo, consumismo, y hace de que cuando uno llega a una obra a organizar, todo el mundo dice, tengo hijos, que me van a echar. Entonces, es muy difícil. Gracias, don Sergio. Ahora pasamos a don Luis Mesina, para conocer también otra realidad, que el mundo bancario, los trabajadores bancarios, donde empresa privada, pero también hay parte público. Entonces, antes quizás de, que yo creo que un plato importante es hablar de los movimientos, donde usted lidera el NoFP, me gustaría que partiéramos por conocer el mundo de los trabajadores bancarios en un sector donde el neoliberalismo pega fuerte, y ustedes también tienen una capacitación muy distinta a la que podría representar don Sergio. Cuéntenos usted cómo se ve desde el interior el mundo del trabajador bancario. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad no es tan distinto a lo que plantea Manuel y Sergio. Los tres tuvimos la ocasión de participar en el Congreso Constituyente de la Central Unitaria de Trabajadores, allá a finales de la década de los 80. Y uno podrá tener mayores énfasis respecto de la crisis que vive el movimiento sindical, podrá soslayar los actos de corrupción que son evidentes a los ojos de cualquier mortal. Pero lo que no puede hacer, y creo que en eso deberíamos tratar de ponernos de acuerdo, a lo menos los tres somos bastante viejos en el mundo sindical, no tratar de justificar algunos actos espurios que lo único que hacen es justamente alejar al mundo del trabajo respecto de lo que debiera ser una alternativa para repensar la forma de organización del trabajo. Efectivamente, Manuel es categórico, pero eso debiera dar motivo a debate, a posiciones, a contraposiciones. Lo que no podemos hacer, y en eso ahí tengo una pequeña discrepancia con Sergio, es tratar de soslayar el énfasis de que
algunos colocan para la definición y la caracterización, porque ese es el grave problema al cual nos han empujado en estos últimos 27 años, negarnos la posibilidad del debate, tratar de buscar el consenso por sobre la aplicación de la democracia. Y a propósito de Recabarren, Recabarren terminó, si somos rigurosos con la historia, terminó perdiendo la batalla contra aquellos que intentaron generar en el seno de la Federación Obrera de Chile posturas mucho más reformistas que radicales. Entonces, este es un debate más a fondo que requiere de prescindir del dogma, del cual los tres somos bastante viejos, tenemos algo en nuestra epidermis, en nuestras venas. Entonces, voy al tema central, sindicalismo, doy propuestas y desafíos. A juicio mío, ¿en qué estado se encuentra? Creo que Manuel lo describió bastante bien, entregó algunos datos que son elocuentes. Tenemos un promedio por afiliado a los sindicatos de menos de 86 personas. Es una cifra, yo diría, más que evidente de que hay una crisis brutal. Pero la crisis de hoy del sindicato, que yo creo que es la última etapa, el sindicalismo tal cual lo concebimos, este sindicalismo murió ya, está muerto. Lo que quedamos somos estertores en la defensa de ese sindicalismo de empresa, que ciertamente lo que plantea Sergio tiene mucho sentido. La matriz sobre la cual se constituyó y se construyó el sindicalismo chileno explica en parte, no del todo, explica en parte las consecuencias de nuestra crisis. No tenemos esa formación, esa matriz anarcosindicalista que planteaba menos intermediación en la lucha directa contra el capital. Es decir, desde una concepción de clase, que entiendo los tres nos reivindicamos, yo también me reivindico del mundo de la clase social. No un invento nuestro el tema de la lucha de clases, no un invento del marxismo la lucha de clases. La lucha de clase existe, independiente de nuestra conciencia, independiente de nuestra valoración. ¿Qué duda cabe si la participación en el producto en este país está determinada por 4 o 5 familias fundamentales? Yo trabajo en el sistema financiero. El sistema financiero es lo que describe hoy día la realidad del mundo, especialmente a partir de cómo se organiza la sociedad, cómo se organiza el trabajo. Y esto para mí es uno de los fundamentos. Creo que hay 3 aspectos fundamentales que explican la crisis del sindicalismo hoy, en el caso chileno. Primero, la valórica. Segundo, las formas de organización del trabajo y el capital. Y tercero, la normativa laboral, que creo que es la última, no es la determinante. Porque si bien es cierto, lo dice la normativa de José Piñera, Echenique, pero veamos la reforma de hoy. Porque cuando enfatizamos mucho en calificar y en imputarle solamente a José Piñera Echenique la responsabilidad de la normativa que nos impide el ejercicio real de nuestros derechos, estamos soslayando lo que ha ocurrido en estos últimos 26 años. Si este gobierno de ahora tuvo mayoría en las cámaras y nos pidió un mandato, les pidió un mandato a la gente le dio la votación. ¿Y qué hicieron con ese mandato implícito, mayoría? Fueron a negociar con la minoría y lo vienen haciendo durante 26 años. ¿Hasta cuándo les vamos a seguir creyendo? Ellos son los responsables, no José Piñera Echenique, que nos vengan con ese cuento que vayan a otro. Ese es el cuento para justificar las conductas que han sido las conciliaciones permanentes de clase. Ese es el problema central. Cuando se negoció una reforma laboral como la de hoy, que es peor que la del plan laboral, y eso lo decimos porque cuando constituimos el Comité de Iniciativa de Unidad Sindical del SIUS, con el objeto de reagrupar al movimiento sindical sobre un pensamiento concreto, que era librar primero la batalla esta normativa jurídica que se asentaba contra los trabajadores y que reconfirmaba la negación de los derechos que Sergio plantea, que imposibilitan al sindicalismo, especialmente no al sindicalismo, a los trabajadores de la construcción a ejercitar un derecho fundamental. Pero eso también tiene una deformación. Estamos viéndolo desde el punto de vista de la legalidad. Esperamos que la legalidad nos permita el ejercicio de un derecho. Piense usted que la ANEF hoy día, no con Raúl de la Puente, hoy día busca justamente entrar en el camino de la legalidad. ¿Y quién es su dirigente máximo de la ANEF hoy día? Un compañero del Partido Comunista, pues. Eso es concreto, compañero. Entonces, cuando habla con énfasis Manuel, se escuchan rumores, se escuchan quejidos de la gente. No, hay que hablar claro, claro. Y ese es el problema central. La CUT, ¿con quién ha cometido las barbaridades más grandes en este último tiempo? Con una compañera que es del Partido Comunista, y hay que decirlo. Tú eres histórico dirigente del Sindicato de la Construcción. Y nos conocimos hace hartos años, en la década del 80. En Serrano 444, fui compañero muchas veces en la lucha de la dictadura, era muy joven dirigente sindical. Y tengo un profundo respeto por los dirigentes del Partido Comunista. Profundo respeto. Sí, a los comunistas de verdad sí los respeto, a los otros comunistas no los respeto. Un carajo. Y creo que los verdaderos comunistas tienen que hacer lo mismo. A los verdaderos comunistas los respetamos a todos, compañeros. Los respetamos a todos los verdaderos comunistas.
Compañeros, los respetamos, usted también lo conozco, los respeto a los compañeros que se han sacado la mugre por tratar de reorganizar y reunificar a los trabajadores. Pero hablemos claro, estamos hablando de la crisis del sindicalismo hoy, y la crisis del sindicalismo hoy tiene mucho que ver con este problema, que no nos dejan. Compañeros, la crisis del sindicalismo tiene que ver con la dirección en parte fundamental. La dirección, sí, también estuve en la CUT y cuando no me sentí capaz renuncié, compañero, sí, y estuve en la CUT y cuando no me sentí capaz de poder imponer, renuncié. Compañero, ese es lamentable, compañero, pero tratemos, bueno, el sindicalismo, compañero, tiene una explicación fundamental que es valórica. ¿Y quiénes nos reivindicamos? Y a propósito de lo que señalaba Sergio, nos reivindicamos de la figura de Recabarren, de la figura de Clotario, que justamente tuvieron la capacidad de generar actos excelsos. Renunciaron cuando se sintieron imposibilitados de cambiar el curso de los acontecimientos en la dirección. Bueno, yo renuncié, traté de emular en parte, mínimamente la figura de estos grandes personajes de la historia. Renuncié cuando no me la pude. Tuve 1 año y medio en la central unitaria. Entonces, no me la pude, compañero. Y prueba de ello que el 92 traicionaron con la reforma laboral y volvieron a hacerlo ahora. Traicionaron con las reformas laborales en 2 periodos, con Ricardo Lagos y ahora lo vuelven a hacer. Bueno, y por último termino el punto central que explica la crisis. Las formas de organización del trabajo. Justamente como esta central está una central fundamental que el muy obsecuente no ha logrado comprender las formas modernas de organización del trabajo. Estamos viviendo en la etapa post-fordista, compañero. La época industrial que conocimos, que respondía con una forma de organización del sindicato, eso desapareció. Estamos marcados por un proceso de financiarización de la economía en todos sus aspectos. Eso es lo que determina el curso de las formas de organización del capital. Y en consecuencia lo que debiéramos estar haciendo los trabajadores sobre la base de la absoluta independencia de clase, bajo la absoluta autonomía de los gobiernos de turno, absolutamente de la autonomía del movimiento sindical de los empleadores y de los gobiernos de turno. Bueno, y esa es la forma para poder pensar, repensar cómo nos organizamos a partir de comprender que somos una clase distinta, que tiene intereses diferentes, que no se pueden conciliar los intereses de clase. Pues, si eso lo aprendimos de los máximos exponentes, que tenemos que avanzar tras nuestros objetivos porque somos los creadores de riqueza, que el capital nos genera riqueza y en consecuencia permanentemente estar haciendo concesiones y pretender o creer que por la forma de pequeñas modificaciones vamos a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, no entender un carajo, no entender ningún carajo, porque resulta que las condiciones materiales de los trabajadores hoy día han cambiado de forma brutal, y eso es lo que interesa. Entonces los trabajadores tienen que organizarse sobre la base de comprender el escenario en el cual desarrollan su actividad, y creo que una de las fondas fundamentales es esa. Ahora, la normativa laboral es una camisa de fuerza sobre la cual los sectores dominantes obligan a los trabajadores a tener que manejarse. Eso ha sido históricamente, si esto no es nuevo. La normativa laboral es la expresión más concreta de una correlación que obtiene una clase en un momento determinado contra otra. La norma no es más que expresión de eso. Si alguien cree que la norma va a venir a resolver los problemas de los trabajadores, se equivoca profundamente. Lo que sí, la norma es un gran aliado de los sectores dominantes porque maniata a los trabajadores, le hace creer que la forma de mejorar sus condiciones objetivas, sus condiciones materiales, justamente esperando que el poder le dé una norma, le dé una ley para que mejore sus condiciones, y lo que constatamos permanentemente es que ocurre todo lo contrario con esta normativa que se ha apoyado ahora. Es increíble el retroceso al punto que hoy día hay empresas financieras que están tratando de esperar que el aparato gubernamental, el aparato del Estado resuelva si pueden negociar, porque es tal el nivel de complejidad de esta nueva normativa que los empresarios se encontraron que nunca antes habían tenido, ni siquiera con José Piñera Echeñique, una normativa tan favorable para el ejercicio espurio de la explotación sistemática en contra de los intereses de los trabajadores. Nunca la habían tenido. Entonces creo que si nosotros no generamos claridad en el discurso, en el análisis del fenómeno que ocurre con el sindicalismo hoy día, creo que estaremos lejos de encontrar las propuestas que permitan rearticularse los sindicatos. Pero por sobre el dogma, y esto es lo que termino diciendo, por sobre el dogma de fe de aquellos que se aferran a una mirada totalmente obsecuente, el peso de los trabajadores va a pasar por encima, lo quieran o no. Porque al final lo que va a primar es que los trabajadores van a luchar por sus intereses, y es lo que está ocurriendo en todo el planeta, en Chile en particular, porque somos la caricatura en América Latina, la caricatura, santificada por muchos dirigentes del sindicalismo que salen a recorrer América Latina, promoviendo el modelo económico que justamente ha
generado el mayor retroceso en términos de derechos sociales a los trabajadores. Gracias, don Luis. Una aclaración. Luego de una ronda más de consultas, de tratamiento de temas, vamos a tener la oportunidad de concederle a ustedes también la palabra y establecer un diálogo para que en el momento que nuestros panelistas estén exponiendo no tener intercambios que después podemos tenerlos. Si aquí va a quedar abierto el micrófono para las consultas de quienes quieran hacerlas. Yo aquí no quiero mantener una cosa tan rígida por turnos, pero para seguir, porque Luis tocó de manera bien amplia la crisis. Dejo solo en la mesa un par de aseveraciones que tenían que ver con que el sindicalismo está hoy en crisis post-dictadura, de un momento de persecución, de muerte, pasamos a una democracia y donde quizás el sindicalismo podría haber resurgido, nos encontramos en una situación totalmente distinta, desacreditada. Entonces por ahí yo quería saber, Manuel y después don Sergio, cuál es la visión, la crítica que tienen de por qué el sindicalismo que se entregó a los intereses partidistas, dejó de tener esa representación de los trabajadores, cómo el modelo fue permeando y al finalmente destruyendo las bases prácticamente del sindicalismo. La verdad es que yo quise ser bastante claro de entrada y agradezco a Lucho que lo haya destacado eso, porque si no seguimos fritos. O sea, el gran problema nuestro es que el movimiento sindical es prisionero de los partidos. Y es antes de la dictadura, que también hay que matar. A Clotario lo sacaron cagando de la CUT por oponerse a un acuerdo entre un sector partidario y el gobierno de Alessandri respecto a un paro. Un sector minoritario dentro de la CUT. 7 federaciones, están todos los textos escritos aquí. Entonces, el problema es que los compañeros que son tocados, les duele, po. Bueno, todos tuvimos, yo milité en el Partido Comunista 28 años, y me han gritado de todo, pues, y la hemos recibido sin problema. Yo renuncié en un pleno con mucha franqueza delante del resto del Comité Central, y no tengo ningún empacho en hacer las críticas, porque la hice antes. El problema entonces de la crisis del movimiento sindical está vinculada directamente con el intento de los partidos por controlarlo. Pasó con la CTC. La CTC se quebró porque se pelearon los comunistas con los socialistas. Y hubieron 2 CTC durante 10 años. Y el proceso que inició Bles el 51, aunque parte el 46 con todo el trabajo de los empleados públicos, el proceso que culmina con la constitución de la CUT solo tiene posibilidad de darse por la independencia partidaria de Clotario Bles, en términos objetivos. Se buscó al hombre que podía encerrar en ese momento la necesidad imperiosa de la unidad, pero no se solucionó el problema de la unidad. El problema que se da con la elección universal de la CUT, otra cosa que se omite, pero si la CUT hizo elecciones universales ya, cuando no habían computadores ni existían centrales para controlar nada, ahí hubo elección universal y los trabajadores se expresaron. Eligieron sus dirigentes, podrán gustarle o no a la gente los dirigentes que eligieron, pero votaron los viejos. Por tanto, sí se puede hacer elección universal. Un mito que hasta el día de hoy se mantiene imposible de realizar. Después del golpe, Sergio citó la coordinadora y el comando y la propia CUT. Si somos parte del proceso y conocemos muy bien cómo se da la cosa partidaria, por favor, si la CUT casi no nace porque los comunistas hasta el último quisimos poner el concepto clase en la declaración de principio. Lo mismo pasó en 1990 en el Congreso Mundial de la FCM. Los franceses se mantuvieron en la FCM bajo el acuerdo ruso-cubano de quitar el concepto clase del estatuto de la FCM. Punto. ¿Quién quiere que haya enemigos? No hay enemigos. Después los franceses mandaron al carajo a la FCM y se fueron por el proceso que ya traían. ¿Por qué no decimos que en el año 88 estuvimos agarrados a palos? ¿Quién subió a decir que había un acuerdo político, Sergio? No fue Sergio Aguirre el que subió al proscenio a decir que había un acuerdo político. Estábamos sacándonos la cresta, más de 1000 delegados ahí, y el Sergio Aguirre se sube y dice, hubo un acuerdo y se saca el concepto clase del estatuto de la CUT. Lo acordaron los partidos, po. El drama que hay en el movimiento sindical
es que es rehén de los partidos políticos. En el año 2015, la declaración que da Tellier, Carmona y Vallejo al periodista del Mercurio, 8 de enero, dice claramente: la CUT conoció privada y políticamente el proyecto de reformas laborales y lo apoyó. ¿Por qué apoyó la reforma laboral en la CUT? Porque había un caramelo enorme. Era la manzana roja lista para comérsela, que había titularidad sindical. El Tribunal Constitucional hizo mierda esa reforma y el acuerdo al que se llegó lo tuvieron que pegar con chicle. Entonces, el drama que hay, que viene de antes del golpe, que no se va a zanjar, y en eso también hay que ser claro. Podrán molestarse los compañeros comunistas, podrán molestarse los compañeros socialistas, pero ellos representan a esa parte del sindicalismo que abandonó las banderas de la clase en lo más profundo, que es defender a troche y moche. Cuando citamos a los muertos, nos olvidamos que los muertos cayeron producto de no bajar las banderas. Hoy día se rindieron las banderas. Puede gustar o no, pero se rindieron las banderas. No se habla de la clase, no se reivindican los derechos básicos de los trabajadores. La crítica les cae de todos lados. Está bien que reclamen los compañeros, se deben sentir tocados. Está bien que les duela. Mira, ejercicio simple. 1992, el gran avance del acuerdo que tuvo la CUT con el gobierno, se aumentó la indemnización de 150 a 330 días. Ese es el más grande avance. 2001, Lago. Se bajó el quórum para constituir sindicato, se estableció la polifuncionalidad, porque compañeros dirigentes, cuando discutimos de temas de los trabajadores, artículo 10, número 3, lo cambiaron. Con la venia de Lagos. La CUT dijo que más del 75% de los derechos de los trabajadores por fin eran reconocidos y quitaron el 252, si no me equivoco, del Código Antiguo, el derecho de la Dirección del Trabajo a fiscalizar los recursos de las organizaciones, porque sindicalistas que estamos discutiendo aquí, hasta ese año, si habían dudas en La Plata, yo iba a la Dirección del Trabajo y se hacían auditorías, pues. Eso se liberó, libertad sindical. Y ahora nos salen con el numerito de la adaptabilidad. 1886, viejos ahorcados por reclamar 8 horas de trabajo. 2017, el Código del Trabajo establece jornada hasta de 11,5 horas por 4 días. Eso es vergonzoso para el movimiento sindical. La invitación hoy día era a ver los problemas y los desafíos, ¿eh? Yo, por si acaso. Por eso partía haciendo ese planteamiento. Los problemas nuestros son graves. El movimiento sindical ya capotó. No tiene posibilidad de levantarse bajo la CUT. Va a seguir existiendo, pero claro, si es el instrumento que el modelo tiene para apaciguar. El capital, que es el gran enemigo de la clase y al que casi nadie nombra, descubrió, fíjense, tampoco los sindicalistas hacen este ejercicio nunca, el capital descubrió el gran avance producto de la Primera Guerra Mundial fue el Pacto de Versalles, ¿sí? Pero en el Pacto de Versalles se creó la OIT. Fíjate que no es menor. Hoy día que los revolucionarios en este año reivindican la Revolución Socialista de octubre, hay que recordar que el miedo al avance de las ideas bolcheviques provocó que naciera como gran resolución del término de la Primera Guerra Mundial la OIT. ¿Cuál es el primer convenio de la OIT? La jornada de 8 horas, por favor. El primer convenio. La OIT es el instrumento que el capital crea para poder silenciar a los trabajadores en parte. Hasta hoy día lo crea. CUT, CAT, UNT a las patadas por la famosa gente que va a integrar un comité donde se van a repartir las platas que da el gobierno. La CUT pone sus 3 pingos ahí. Pelea las 2 centrales. ¿Quiénes fueron a la delegación de la OIT? La CUT, la CAT y la UNT. No es extraño. Esa es la pudrición que estamos nosotros diciendo que hay que lavar. Ahora, no se va a lavar políticamente porque los partidos juegan ese rol. Entonces, lo que hacemos nosotros, y en eso somos bien claros, es decir, esta crisis no tiene que ver con apoliticismo como nos acusan cuando criticamos la sobreideologización. Tiene que ver con la independencia y autonomía que desde Recabarren, ojo cuando citamos a Recabarren, Recabarren se suicidó y hay razones claras de por qué lo hizo, ¿no? O sea, no lo neguemos más, po. Entre otras cosas se suicidó porque su partido
Su gente le dio la espalda. Bles lo relata muy bien, fue a la casa y Bles casi se suicida también después cuando lo echaron de la CUT y le tiraron monedas en un acto de trabajadores. ¿Quién hizo eso a las monedas? ¿El enemigo? ¿El capital que infiltró el teatro donde estaban los sindicalistas? ¿O fueron los enemigos políticos de Bles? Entonces, termino con lo siguiente. Si nos hacemos cargo del enorme forro en el que nos metieron los partidos, y esto no tiene que ver con dejar de militar, los militantes deben ser militantes y defender a ultranza sus principios, pero el sindicalismo tiene que ver fundamentalmente con la defensa de los derechos a los trabajadores. La crisis de hoy, menos del 5% tiene derecho a negociar colectivamente, por favor. Entonces, esas cuestiones son absolutamente indesmentibles. ¿Qué tiene la culpa? ¿Que vamos a ganar algún pan pifiando al Mesina o gritándole cuestiones entre medio? Tiene el pellejo demasiado duro este viejo para poder ponerse siquiera nervioso. O sea, si eso no nos duele, si no nos llega a nosotros, el drama es que culpemos a otros de nuestro fracaso. El sindicalismo fracasó, y lo digo de nuevo, porque se entregó. El movimiento sindical tiene dos vertientes claritas. Y lo decía Lucho en su poesía, yo siempre he sido muy categórico y me ha traído mala suerte eso de ser categórico. Pero hay dos monedas nomás, hay dos lados. Uno, los que se sientan y negocian con el gobierno. Acuerdos de todo tipo. Otro, los que van a tratar de luchar, porque son pocos, porque están desordenados, porque también tienen problemas de sectarismo político también, porque los revolucionarios tienen el problema de sentirse solo ellos, dueños de la verdad. Ese drama tiene que ver con millones de trabajadores casi perdidos totalmente de derechos. Mientras no busquemos el centro de la discusión, podríamos estar horas y horas en lo mismo y no vamos a avanzar. Don Sergio, yo le voy a provocar, digamos, con un tema o una pregunta, pero podemos seguir el hilo de la conversación de Manuel. Una visión y que uno ve a diario. Yo lo veo en la radio, pero esto se multiplica por muchas empresas. El joven que entra a trabajar, o aquel que ya lleva 5 años, uno le pregunta, ¿en qué AFP estás? O cosas básicas, accidente de trabajo. No tienen ni idea. No tienen ni idea, de verdad. Hay claramente un desconocimiento de los derechos laborales, de la cultura, de educación. Tiene que ver eso también. Yo sé que es súper importante lo partidista, pero hay algo que no está funcionando desde antes, que es la ignorancia de los derechos, y eso es tanto más grave como lo anterior que mencionaba Manuel. ¿Cómo lo ve usted en un rubro que seguramente porque llega mucho joven que no tiene idea, que tiene una mala educación, que no tiene otra oportunidad, llega al mundo de la construcción partiendo por lo básico? Y cómo se educa, cómo lo hacen los líderes sindicales, cómo acogen a ese joven dentro del mundo laboral. Y bueno, y también podemos seguir la discusión del tema partidista, pero un poco para ir matizando la conversación. Bueno, es difícil organizar a los trabajadores en su lugar de trabajo. Llámese establecimiento hotelero, restaurante, obra de construcción, con mayor razón en el campo hoy día, en el sector industrial. Cuando este país ya no tiene manufactura, cuando este país se ha transformado en un país y trabajadores de servicio, cuando nos dicen insistentemente como la lluvia, usted tiene que ser emprendedor, y cuando no hay políticas de Estado que ayuden a ese emprendedor, lo ilusionan y lo endeudan, y muchos van al suicidio también. Entonces, ese desconocimiento, esa ignorancia. Yo tuve la oportunidad de una beca, porque soy expreso político por la Valles, y estuve 2 años en la Universidad Bolivariana, y ahí también vi todo, la corrupción, como un actual diputado pescó todos los registros del informe RETI y se lo entregó a la UNIAC,
y el Farca, y se hizo una gran cantidad de plata porque incluso había que preguntarle al preso político si quería o no hacer un curso que ni siquiera tiene el carácter en rigor de técnico universitario. Y esos son los escándalos. Pero yo quiero decir que en relación a esta misma ignorancia, este mismo desconocimiento que tienen los trabajadores para decir cuáles son los beneficios y qué cosas podemos lograr si estamos organizados y estamos juntos, hay que decirle al compañero Ahumada, que tiene muy buena memoria, que no olvide que los comunistas no estábamos al inicio de este gobierno y que en la Asamblea de la Civilidad, donde participó él y participé yo representando al comando, se nos deja fuera a los comunistas porque el tío Sam, el Departamento de Estado, le dice a Pinochet: hay que buscar una salida porque o si no el Frente Patriótico, el Lautaro, el MIR, esta cosa de la política de rebelión va a tener una salida revolucionaria. Y ese es un acuerdo del Departamento de Estado con toda esta gente de la concertación, que hoy día son nuestros aliados, pero que nosotros sabemos distinguir, porque a mí no me vengan a decir que yo soy aliado de un corrupto como el chico Saldívar. No, él está metido en la democracia cristiana y yo soy aliado de la democracia cristiana, pero no de ese corrupto Saldívar, ni de Walker. Y no tenemos pelo en la lengua para decir de que al interior de hoy día de la nueva mayoría hay gente corrupta. Pero Manuel tiene que saber de que este acuerdo pactado a espaldas del pueblo buscó esta salida para evitar esta salida revolucionaria. Y de ahí entonces que Elwin y todos los otros presidentes que vinieron se comprometieron a que los generales asesinos y más encima ahora ladrones, como el Cuerpo de Carabineros y el Ejército, no pueden ser juzgados. Pero ese es un problema de la concertación y no de los comunistas. Por lo tanto, yo pido respeto a mi condición de comunista. 73 años como 55 años de militancia. Y mi conciencia y mi mano están limpias. No soy corrupto ni soy golpista. Pero es que tú no puedes decir, si aquí está la CUT, aquí están los documentos últimos de la CUT, donde se formaron comisiones de trabajadores para entregar su opinión sobre la reforma tributaria, sobre la reforma laboral, sobre la reforma de la educación, y somos importantes y determinantes. Otro problema es que la composición del Congreso no haya escuchado los planteamientos de la CUT. Y aquí en este documento que tengo a mano, aquí dice que la CUT sigue siendo una organización de clase. Voy a permitirme leer 2 líneas que dice textualmente. No nos engañemos, el debate constitucional respecto a la nueva Constitución es un debate de clase y las relaciones laborales expresión de la lucha de clase. Entonces, ¿de dónde sacas tú? ¿En qué documento de la CUT dice que renunciamos? Nos dice que la cosa es de clase, Sergio. Ahí acabas de leer una definición clara de la cosa social. Pero ¿en qué documento existe eso que dejamos de ser clasistas? ¿En cuál? Entonces, termino esta parte para ir a la pregunta. A mí me preocupa. Él dice, claro, todo el mundo le dice, claro, fuiste comunista, ahora eres el peor anticomunista. Y eso pasa. Yo estuve en el conversatorio anterior y me preocupó porque un profesor universitario que le había hecho clase a los 2 viejos que estaban aquí, a un compañero de la empresa eléctrica, en el Cordón Vicuña Maquena, y al otro de la Lanera Austral, le había hecho clase en la Universidad Técnica. Ese fue un gran logro de esa CUT, Central Única de Trabajadores, que sin duda no tiene nada que ver con esta CUT actual. Y en eso vamos a estar de acuerdo. Porque tenemos aliados y no somos solos. Pero lo que me preocupa a mí, que un profesor universitario, y lo conversé y lo saludé, todo el mundo está cayendo en el apoliticismo y lo que es peor, en el anticomunismo. Es decir, los que caen en esto todavía creen que yo, a los 73 años, me puedo comer una guagua, porque soy comunista. Pero termino respecto del problema. Sin duda, en el sindicato de la construcción, particularmente, yo le explicaba en el TEA al periodista, de que cuando nosotros formamos un sindicato, yo estuve 2 años y medio frente a la Moneda,
un edificio que sin estar terminado lo inauguró Piñera, donde se nos cayó la tercera losa en el tercer piso, que afortunadamente no hubieron muertos. Y formé el sindicato, llegué a tener 60 socios de 150 que eran de la empresa. El resto, 400 trabajadores más, porque éramos más de 500, eran todos de subcontratistas. Y le explicaba al periodista que para el fierro habían 5 contratistas, que eran los propios maestros trabajadores que la empresa le daba esa como esa garantía, puta, hazte cargo tú. Y a todo el mundo le hacían contrato por el mínimo, pero le ofrecían, si tú te sacáis la cresta, vaya a tener un alcance líquido de 780.000 pesos. Estoy hablando del año 2013 y 14. Y después teníamos las grandes peleas porque nos tomábamos la obra, y yo me he caracterizado siempre por andar con un megáfono. A Piñera le tenía los oídos hinchados con el megáfono ahí del 4º, 5º y 10º piso. Para el día de los 40 años de los derechos humanos, lanzamos un lienzo en homenaje a los 152 obreros de la construcción. Y hoy día decimos entonces, los cabros jóvenes llegan a trabajar, los que son lumpen proletarios, por un poco arrancar de la poli, los otros en busca de la zapatilla Adidas o Nike. Y no estoy de ahí, maestro, con su sindicato. Y el resto de los viejos, en las reuniones que hacíamos en el comedor con 300 viejos, todo el mundo gritaba y después se te acercaban y te decían, compañero, usted tiene la razón, pero yo tengo hijos. Como si yo no tuviera hijos, no tuviera nietos. Entonces, por eso digo, de que todos los males hasta el año 2010 o 2011 no se le puede achacar las barbaridades, las atrocidades que hizo la concertación y que eran hoy día, porque nosotros somos integrantes de un nuevo conglomerado, que es la nueva mayoría, pero que naturalmente está la gran parte de los que eran concertación. Pero ahí hacemos la diferencia, porque yo no tengo, pero la lengua para decir entonces quiénes son corruptos dentro de esa nueva mayoría que hoy día eran, hasta ayer eran concertación. Termino entonces diciendo de que el viejo de la construcción se afilia al sindicato cuando logramos firmarlo. Pero nos encontramos con el problema en que cuando notan de que el sindicato tiene una posición de clase, no necesariamente yo nunca me he puesto un letrero soy comunista, no. Los trabajadores por mi hecho me conocen. Y después quizás a alguien podría yo confidenciarle que soy comunista. Pero la empresa, ¿qué hace? Me mete otro sindicato amarillo, como decimos nosotros, que son estos sindicatos interempresas, que llegan con un discurso bien obrerista, con harto garabato, para entusiasmar a la masa, y quieren aparecer o competir con nosotros si el petitorio de ellos es mejor o es más avanzado desde el punto de vista económico o de beneficios sociales que el nuestro, y al minuto de los QIU le bajan el perfil y son sobornados por los empresarios. Y nosotros, sindicatos de clase, repudiados, perseguidos, hostigados. Estuve 2 años y medio ganando estrictamente 350.000 pesos siendo carpintero y que me pusieron como ayudante de bodega. Y me las mamé. Y ellos decían, ¿cómo cresta tiene cuero tan duro este viejo cuando veía que los otros viejos sacaban 500, 600.000 pesos al fin de mes? Y él seguía con 150 porque me daban 150 de suple la quincena y 150. Pero era por la causa, era por cuestión de principio. Entonces, uno en ese aspecto ve de que es difícil, no solamente la construcción, yo creo que en el campo es mucho más difícil organizar a los trabajadores hoy día, pero el problema es eso, este acuerdo negociado a espaldas del pueblo, como salía, y que para nosotros, aquí claro, este documento lo dice, estamos entregando propuestas concretas hacia una nueva constitución, porque esa sí que va a permitir que podamos hacer los cambios que necesitemos. Una reforma laboral profunda, una reforma de educación mucho más profunda, pero nadie puede desconocer que junto al movimiento estudiantil, esta CUT puede decir que son más de 200.000 los jóvenes que hoy día tienen educación gratuita en la universidad. Gracias, Sergio. Seguramente don Luis va a seguir con el hilo argumental, pero para agregar algo, sindicalismo en crisis,
por dónde se expresa el descontento, los abusos de la población. Usted ahí encabeza un movimiento que, si bien a mucha de la gente lo sorprendió porque apareció en los medios, eso da cuenta de un descontento fuerte, latente, soterrado, y que en un momento aparece y sorprende, como fue el movimiento estudiantil. Y convoca a toda la familia, y la gente va con los niños chicos, con los abuelos, convoca a toda la familia. ¿Por dónde va el que el sindicalismo no tenga representación legítima y estos movimientos sociales que cada día nos van sorprendiendo? Bueno, dos cosas primero antes de entrar en la pregunta que usted formula. Yo no alcancé a terminar mi reflexión de la primera parte. Tenía que ver justamente con esta incapacidad que hemos tenido los trabajadores de comprender las nuevas formas de organización del trabajo, esta profunda fragmentación de la cual ha sido objeto la forma de cómo el capital se organiza. Si tuviéramos que ejercitar un comparativo, es como cuando a principios del siglo XX, ¿se escucha ahí? Sí, como a principios del siglo XX se aplica de manera radical la primera gran división científica del trabajo. Disculpen si soy un tanto ciútico en decir eso, científica, pero creo que tiene que ver con esta idea taylorista de colocar o introducir el cronómetro en los tiempos del trabajo para controlar el mundo laboral. Creo que nosotros no fuimos capaces, los trabajadores chilenos, especialmente cuando se produjeron muchas revoluciones científico-tecnológicas, de la cual en un momento de la historia se puede comprender, se puede justificar, porque estábamos empeñados en echar abajo la dictadura, entonces no nos dimos cuenta de las transformaciones profundas que vivió la humanidad, revoluciones científicas. No nos dimos cuenta cuando surgió el transitor, no nos dimos cuenta del nacimiento del chip, del microchip. Estábamos empeñados en otra tarea, pero en los 90 ya la cosa cambió, y en los 2000. En 92 los trabajadores sufrimos las consecuencias de un acuerdo marco. Un acuerdo marco. Los más viejos, aquí los tres nos acordamos perfectamente. Un acuerdo marco que significó de una u otra manera, como lo dijo Manuel Feliú, junto con Manuel Bustos, no en cualquier parte, en Venecia, la lucha de clases desapareció con ese acuerdo marco. Lo dijo Manuel Feliú, un empresario de la banca, del Banco Concepción, que firmaba en representación de la CPC, en representación de la CUT, Manuel Bustos. El 2001 se hace una reforma estructural casi, estructural en un sentido, genera la polifuncionalidad. Y el 2016 se instalan los servicios mínimos que son iguales a los rompehuelgas, pero que es la negación del ejercicio legítimo del derecho de los trabajadores a desarrollar la negociación colectiva con el máximo de libertad. La mayor cantidad de trabas se colectiva. En los próximos años nos vamos a recordar de esta reforma, de esta contrarreforma laboral, porque no es una reforma que permita a los trabajadores avanzar, desligarse sus barreras, sino que al contrario, es maniatarlos mucho más. Entonces, yo no soy antipartido, muy por el contrario. Soy partidario de los partidos. No soy anticomunista, en lo más mínimo. Soy un dirigente que trato de ser coherente y consecuente desde una postura de clase en un sector, que no es fácil tampoco hacer sindicalismo, que es el sistema financiero. Soy dirigente hace 37 años. Muy joven fui dirigente sindical. Y participé en la conformación del CNT, participé en la constitución de la CUT, fui vicepresidente cuando el compañero también era parte del Ejecutivo y nos dimos cuenta cómo se transgredieron, y por eso renuncié, cómo se pactó la negociación colectiva por la dirección de la CUT con el gobierno de Ricardo Lagos, era de vicepresidente, y renuncié denunciando a los compañeros. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a este debate, creo que hace muy bien Sergio, no tengo absolutamente ninguna duda de su moral, lo he visto peleando, nos conocimos hace 35 años en Serrano 444 o 444. Y Manuel rememora parte de la historia, que es importante que un dirigente entregue elementos históricos para la confrontación, para la contrastación, para la polémica. Pero qué bueno que lo haga. ¿Y por qué le vamos a decir que no lo haga? Y qué bueno que lo haga porque él tiene más autoridad moral incluso para que yo critique, porque él critica desde una perspectiva, desde una experiencia real. Y podrán estar en contra de los compañeros o podrán encontrar una parte que tiene razón, a lo mejor excede, soslaya algunos aspectos, pero que es importante para este debate. Si los chilenos llevamos 44 años sin posibilidad de discutir el movimiento sindical, el movimiento obrero, si cuando estábamos haciendo la central ahí en Punta de Chalca, estábamos justamente, yo formaba parte de ese sector minoritario, estábamos tratando de levantar un candidato, levantamos candidato al MIR y ¿qué hizo? Terminó haciendo una huelga de hambre para que Manuel Bustos le diera un puesto en el Consejo Ejecutivo, ¿te acuerdas o no?
Y esa era la calidad de los dirigentes sindicales. Ya en ese tiempo tenían transgresiones morales, querían puestos, querían viajar a Ginebra. Y eso era lo que ocurría, pues. Entonces, decir estos datos ayuda o no ayuda a conocer nuestra historia para no tropezar, como lo hemos dicho tantas veces, que parece frase cliché. Conozcamos la historia para no volver a repetirla, pero la repetimos una y otra vez, porque no queremos aprender, porque hay algunos que se empeñan en no dejarnos hablar claro y que genere conflicto, compañeros, si el conflicto nos ha acompañado, lo decía al principio en su primera intervención Sergio, la confrontación antes de la Foch. Recabarren peleó con los conservadores de la Iglesia Católica, pero ya existía una corriente fuerte del anarcosindicalismo en Chile, que la terminó ganando el Partido Comunista, hay que decirlo, pues. Si lo dicen todos los historiadores, la ganó esa pelea del Partido Comunista. Y uno podrá decir después de tantos años, decir, oye, fue correcto, fue incorrecto. Si hubiésemos tenido más una matriz anarcosindicalista, seríamos como los argentinos, no le habríamos aguantado, eso sí que estoy seguro, esta reforma laboral de este gobierno. Y Sergio dice hoy día, confiesa, y qué bueno que lo plantee, confiesa que hoy día es parte de un gobierno de la nueva mayoría y no de la concertación, pero para mí es lo mismo, o sea, estoy de un ángulo distinto. Pero entro en materia a propósito del tema que nos convoca, sindicalismo hoy, propuesta y desafío. Yo soy de los que cree que la corrupción es un tema central que gravita muy fuerte en el movimiento obrero, en el movimiento sindical, y que tenemos que luchar contra eso los que nos defendemos. Bien decía Sergio, la existencia de esta práctica de constituir sindicato interempresa para generar privilegio y beneficio a sindicalistas que lo único que quieren es el fuero, eso está haciendo profundo daño. Nosotros imagínense que en el sistema financiero nos hemos encontrado que en el Banco Chile, nos confesaron ahora, en el Banco Chile, habían 17 sindicatos interempresas. 17, ¿no? Y hay 4 sindicatos históricos que vienen de los años 50. Nosotros tenemos en el Santander, producto de las fusiones, 24 sindicatos, reconocidos 24. 8 somos de los sindicatos históricos. Yo vengo del Banco Sol, otros vienen del Español, del Banco del Trabajo, el Banco GI. Entonces le preguntamos, ¿cuántos interempresas hay? Creo que como 20. Y son dirigentes sindicales que aparecen votando en algunas elecciones, pues, pero que no tienen nada, absolutamente nada. Son dirigentes que perdieron las elecciones sindicales y formaron sindicatos interempresas. Entonces, es una señal para los trabajadores. Los empleadores la utilizan. No hacen propaganda los empleadores contra el sindicato. ¿Saben lo que hacen? Mantienen a esos dirigentes sindicales porque ese dirigente es portador de la corrupción y en consecuencia es la mejor propaganda contra el sindicato. Eso es lo que pasa. Es la mejor propaganda contra los sindicatos que hayan corruptos. Entonces, tenemos que dar una lucha moral. Yo creo que sí hay que darla, con claridad y con fuerza. Entonces, nosotros nos hemos planteado, y aquí respondo la pregunta, creo que hay que restituir derechos fundamentales a los trabajadores chilenos. Tenemos que restituir derechos fundamentales, derechos humanos, reconocidos internacionalmente por la OIT. Justamente estoy de acuerdo, la OIT es una consecuencia de la lucha del movimiento obrero, ante el peligro inminente de que el bolchevismo se generalizara por todo el país, pero fue una conquista de los trabajadores. La seguridad social es una conquista de los trabajadores que permitió después de la posguerra mejorar las condiciones del proletariado europeo, fundamentalmente el alemán, pero también a nosotros nos llegó mucho. Entonces nosotros decimos, si restituimos derechos fundamentales como la seguridad social, nosotros estamos recién hablando del NOMA FP por el tema de las pensiones, pero no estamos tocando la ISAPRE. Pero también tenemos que tratar de converger con aquellos movimientos que empiezan a organizarse tras la defensa de la salud, tras la defensa de la vivienda digna, de los pobladores que se organizan. Si restituimos derechos, estaremos en condiciones entonces de pasar a la segunda fase, y esto no es en lo absoluto una postura etapista, mecánica de la historia, pero ¿cómo le podemos pedir a un viejo, a propósito de los grados de alienación, de individualismo, pedirle a un viejo que venga a discutir con nosotros la crisis del sindicalismo, las futuras utopías que tenemos, si no somos capaces de garantizarle lo mínimo? Si los viejos sufren la intensificación del trabajo de manera brutal en este país, tenemos la jornada más extensa del planeta, una de las más extensas del planeta. El viejo está cansado, 2, 3 horas tiene que movilizarse. Entonces, ¿qué le vamos a pedir que venga a discutir aquí? No va a venir a discutir. No va a venir. El capitalismo en ese sentido nos tiene ganada esa batalla. Entonces tenemos que comprender que hay que darle alguna seguridad al trabajador, que los trabajadores habíamos conquistado en la década del 40, 50, 60, 70, fuimos ganando conquistas importantes, las teníamos la salud, la seguridad social garantizada y la perdimos. Ese fue la gran derrota que sufrimos. El golpe de Estado no fue contra los partidos políticos, fue contra la clase obrera. La clase obrera había ganado mucho, teníamos un sector importante de la banca en manos del Estado, la banca pública, que tenía una lógica distinta. Esa era la gran conquista. El proletariado, el golpe fue contra el proletariado chileno. Y estos partidos de mierda, muchos que han traicionado nuestras expectativas, y lo digo con propiedad y con seriedad, han
capitulado a los cientos de muertos, a los cientos de compañeros honestos que dieron su vida justamente por esta utopía. Y creo que yo soy de los que cree que la gran mayoría de los trabajadores es gente honesta. La gran mayoría de los sindicalistas que luchan son gente honesta. Gente idónea, gente que da su vida por el prójimo, gente que cree en la humanidad, que cree que somos sujetos políticos, sujetos sociales, sujetos éticos. Y que lamentablemente la corrupción es la minoría. Entonces tenemos que también dar un combate ahí. Si los trabajadores quieren vivir en paz, yo lo vengo reiterando hace muchos años, eso lo aprendí de un viejo anarcosindicalista, los trabajadores quieren vivir en paz, no le quieren meter ideología. Cuando yo tenía 18 años militar y entré a los 22 años al sindicalismo, me decía, tu discurso no va a pegar nunca porque los trabajadores y el obrero lo único que quiere es irse para la casa temprano para estar con su vieja y tratar de llevar algo de comida para mantener a la prole, que es lo único que tiene. Eso ya nos habían dicho 150 años, somos propietarios de la prole, lo único que tenemos, y no lo entendíamos. Los trabajadores quieren vivir en paz. Pero este sistema y el capital no nos deja. Nos combate por todos lados, nos combate en la salud, nos combate en la educación, nos combaten los créditos, la banca, se coluden en la industria del cerdo, el pollo, papel higiénico, en todas partes. O sea, no hay actividad humana donde nos combatan. Queremos entrar al metro plagado de gente, sin ningún tipo de consideración a la humanidad nuestra. Nos destruyen por todos lados. Entonces, lo que yo creo que tenemos que invitar los dirigentes que tenemos algunos años ya en esta pelea es justamente a romper con nuestro sectarismo. Y yo creo que hemos aprendido porque los años enseñan. Y estos pequeños cruces de palabras son parte de la expresión que tenemos que derribar. Porque hablar claro además significa empezar a contaminarnos con la nueva savia que traen los jóvenes. Los jóvenes a pesar de todo van a tener que pelear porque no les queda otro camino. Este sistema nos condena definitivamente a la barbarie. Las condiciones, aumenta el desempleo, aumenta el empleo informal y por lo tanto va a seguir cayendo la tasa de sindicalización porque en el ordenamiento jurídico actual no es posible ejercitar este derecho. Claro, hay datos que dan para la discusión, un 8% negocia, mentira. En ese 8% está considerado todo el sistema financiero, el sistema del comercio, una parte importante del gran comercio. No negociamos, hay bonos, nos llaman para los bonos, hay que firmar, donde se firma y se acabó. No hay negociación colectiva. La negociación colectiva es más que el salario, son las condiciones humanas también en las cuales se desarrolla el trabajo. Eso no se ha discutido hace 44 años. Cada vez en peores condiciones, Sergio lo relata muy bien, cada vez en peores condiciones, transgrediendo la propia ley, la 1744, que ya es francamente parte del recuerdo solamente, tenemos lo mejor de la ley, pero en la práctica no se ejercita absolutamente nada. Con la complicidad de los gobiernos, porque los gobiernos administran el Estado. Entonces, creo que ese es el desafío fundamental. Tenemos que recuperar los derechos fundamentales. La pelea por el no más FP es una pelea que a mí me tocó el liderar en un momento porque me encontré en la historia justo en el momento. Pero esto perfectamente podría haberle tocado a otro. Y esa lucha unifica porque creo que ahí sí que nos vamos a poner firmes. Nosotros estamos planteando no más FP por un sistema público, pensiones, un sistema de reparto solidario, tripartito, y no vamos a hacer concesiones, no queremos FP pública, como algunos ya lo han planteado, no queremos sistemas mixtos, porque es perfectamente posible avanzar. Entonces, el sindicalismo tiene que pertrecharse también sobre la base de aquello que le hace posible convocar a la gente, no sobre aquello que no permite convocar. La gente no se va a mover por otras cuestiones que no sean realmente significativas, y los viejos y los jóvenes se van a mover porque están viendo que sus padres están siendo condenados a pensiones miserables. Estamos viendo cómo en las plazas públicas trabajan los viejos 70, 75 años con pensiones de mierda, con la indiferencia absoluta y la indolencia absoluta de la autoridad. Se están muriendo nuestros compañeros, nuestros compatriotas, y ese es motivo más que suficiente para que la gente salga a las calles. Bueno, la gente ya salió. Lo que no tenemos que hacer es tratar de que el sindicalismo termine hipotecando, termine negociando con aquellos que quieren transgredir nuevamente nuestros derechos. El sindicalismo terminó. El sindicalismo está hecho para negociar. Siempre el sindicalismo está hecho para. El sindicalismo no es rojo, no es amarillo, no es azul. El sindicalismo es sindicalismo. Los trabajadores llegan al sindicato para defenderse de los ataques del capital. En todo el mundo lo hacen. En el sindicato tienen cabida todo. Uno no le pregunta, compadre, ¿qué onda usted? ¿De izquierda, de derecha? No, trabajador entra porque quiere protegerse. Y en consecuencia el sindicalismo está planteado para eso, para lograr mejores condiciones con la contraparte del capital. El partido cumple otro rol, y creo que en eso yo por lo menos tengo esa concepción. El sindicalismo no está hecho para las revoluciones como creen los anarquistas, por eso nunca me dice anarquista. No creo, porque el sindicalismo representa distintas concepciones al interior de su estructura. Pero sí, el sindicalismo tiene que mantener un principio que yo creo inclaudicable, que es el principio de la independencia política que Recabarren y Clotario nosotros nos enseñaron con su ejemplo. Y por lo mismo, creo que es menester que hoy día en ese desarrollo, en esa discusión, hagamos un esfuerzo por poner de lado nuestros dogmas,
que son dogmas de fe muchas veces que hacen harto daño y que impiden que avancemos, porque creo que lo fundamental hoy día es avanzar. Creo que estos movimientos sociales son los que permiten unificar. Y estos espacios, además, yo los celebro porque, a pesar que no hay la concurrencia que uno quisiera a veces, son los espacios para que generemos, yo lo voy a decir ciúticamente, con el máximo respeto aquí a los compañeros, esto que los académicos llaman la epistemología, el conocimiento. El conocimiento no es propiedad de la academia, el conocimiento es propiedad de los trabajadores. Los trabajadores no solamente generamos riqueza material, generamos riqueza intelectual. Y los grandes hombres nacieron justamente del mundo del trabajo. Desgraciadamente hace 44 años que nos negaron ese ejercicio. Entonces tenemos que estar esperando que de la academia nos venga a resolver el problema. No. Nosotros tenemos que generar espacios de debate con el objeto que vayamos creciendo, generando conocimiento para enfrentar estos desafíos que nos plantea la forma de organización del capital, que nos confunde, nos nubila. Pero al final lo único que se mantiene constante, es la permanente explotación del capital al trabajo. Y eso creo que nos exige estar en una actitud mucho más disponible a avanzar y no solamente a confrontar posturas, o sea, confrontar pero intentando avanzar. Bueno, gracias Luis. Tenemos acá unos minutitos para precisamente, no sé si confrontar, hacer consultas, pero generar un poco de diálogo y la respuesta más breve para que podamos darle la palabra acá a los auditores. Aló. Buenas noches a todos. He escuchado mucho las posturas de acá, ¿no? Basándose fundamentalmente en los dos primeros conceptos de lo que nos motiva, pasado y presente. Yo nací en el año 71, por lo tanto no viví conscientemente nada de la etapa, ¿cierto?, conflictiva de los años 70, de la dictadura, y ni ese momento. Mis papás no eran dirigentes sindicales, ni tampoco fueron activistas sindicales, ni movilizados. Durante muchos años tampoco ejercí ningún interés en lo que significaba sindicalismo o participar activamente en pos de los intereses de los trabajadores. Hace un par de meses, ¿cierto?, en mi empresa, que es del área informática, donde yo estoy en una oficina con aire acondicionado, ¿cierto?, acá en la ciudad, no tengo ningún problema mayor de los expuestos, por ejemplo, como son los problemas de la construcción, del campo, pero en mi empresa no hay una voz de los trabajadores. Es una empresa grande, de más de 1000 empleados. Existe una asociación de empleados que no es legal, no es un sindicato, y que ahora, a principios de julio, termina su periodo de 2 años. En 2 años no han sido capaces de enviar un correo, un email, una información, nada hacia quienes participamos de esa asociación. Entonces los presioné enviándole un correo diciendo cuándo eran las próximas elecciones. Durante una semana, y a la semana siguiente le envié otro correo al presidente de la Asociación de Empleados, presionando por esta elección. Fui citado a una reunión en una oficina al lado de la oficina del jefe de personal, estando un delegado de personal de la empresa y todos los dirigentes supuestamente de la Asociación de Empleados, ¿cierto? Entonces me dicen: Pablo, mi nombre es Pablo, tus correos fueron calificados de incendiarios. Fueron todos dirigidos a mi asociación y exigiendo una elección en el periodo que correspondía por las bases. Acá no hacemos eso, conversamos no tenemos una forma de correos, no podemos enviar correos porque se nos tildaría de antisindicalistas. Casi me caí de espalda porque justamente es todo lo contrario, mi intención de esto. Me estoy informando en este periodo que les digo yo de los últimos 2 meses
y veo con asombro que dentro de la página de la Inspección del Trabajo, del Ministerio, donde yo puedo obtener información un poco más real, si efectivamente se presentaba como antisindicalista. Y efectivamente puede ser considerado como antisindicalista. Porque en mi empresa sí existe un sindicato. Y no tengo idea quién lo preside, no tengo idea qué actividades hace, cómo comunicarse con él. En alguna oportunidad le envié un correo para hacer una consulta, nunca me respondieron. Entonces resulta de que para poder acceder y participar de esto, que es organizar a la gente para actividades tan sencillas como poder, no sé, juntarse y hacer cualquier actividad, cualquiera, una charla, el planteárselo a la empresa puede quedar como una medida antisindicalista. Yo directamente, según lo que me dice la página, puedo ser culpado como estar generando alguna instancia fuera del sindicato. Ese es mi presente. La pregunta entonces es, ¿cómo en este futuro que yo veo está como amarrado, ¿no? ¿Cómo yo puedo inteligentemente hacer que los empleados, los trabajadores realmente pierdan el miedo, se puedan organizar y no digamos que enviar una marcha o levantar armas, simplemente es organizarse? ¿Cómo hacer que en estas empresas que se escudan en la ley o en estos dirigentes que, como lo hemos escuchado, no están motivados por hacer algo, simplemente están como coludidos, ¿no? Es decir, están como enclaustrados en la ley porque no les puede permitir moverse? ¿Qué hacemos? No nos queda claro, en honor al tiempo, ¿alguna otra consulta de manera que podamos? Hola, buenas noches, mi nombre es Natalia Yancaqueo. Bueno, más que una pregunta, quiero decir que coincido en hartos diagnósticos y más que coincidir le encuentro la razón porque creo que es lo objetivo y no podemos cegarnos ante una verdad hoy en día. A lo que dice aquí el compañero Luis Mesina, yo creo que todos sus diagnósticos políticos, económicos, sociales, el diagnóstico también que hace y la crítica que le hace a la izquierda en sí, también a cuidar la moral de los que estamos organizados, de los que participamos en los frentes que haya, que estemos. Yo creo que tenemos que ser más que... yo sé que aquí hay compañeros que son del Partido Comunista. Yo vengo de una familia que en algún momento fue militante y también yo fui de las juventudes comunistas en algún momento y me salí de la juventud comunista cuando el partido le dio el apoyo en el primer gobierno a la Bachelet y traicionó, porque fue una traición al movimiento Juntos Podemos. Yo tenía 14 años en ese entonces, 15 años, y la verdad, el objetivo, lo que está antes, lo que uno ve, es traición. Ahora son las cúpulas, no hablemos de los militantes de las bases, de los que están en los sindicatos, son las cúpulas, son los comités central que juegan a su favor, pero también eso es por algo, porque en tanto en la gente que está en los partidos o en los sindicatos que más nos representan o que más tienen gente, es porque también responde a algo social, que la sociedad chilena no está tan politizada. Entonces los que van quedando son los mismos de siempre, se forman élites dentro de los movimientos, se van comiendo también entre ellos porque porque empiezan a jugar con el dinero, con el poder. Entonces eso pasa en el sindicalismo,
pasa en los partidos políticos, pero es porque el pueblo chileno tampoco está ahí presente, porque como para mí el pobre, el trabajador es una persona noble, a la cual nosotros no tenemos que rechazar ni mirarnos desde arriba y creer que nosotros vamos a ser la vanguardia que va a sacarlos de la realidad en la que están. Yo emplazo, sí, o sea, lo que quiero emplazar, lo que quiero preguntar, yo voy a votar por Mayol. En las próximas elecciones, el domingo voy a las primarias, no soy militante de ningún partido del Frente Amplio, pero creo que es ahí, yo creo que es nuestro deber. ¿Por qué lo pongo como un deber? Porque no sé si lamentablemente, pero la izquierda, los que nos creemos más revolucionarios, los que tenemos el sueño de hacer la revolución con la lucha de clase, nosotros no tenemos todavía ni la herramienta, no hemos creado ni un proceso, ni un contexto histórico que se nos dé a nuestro favor para disputar el Estado. Pero sí hay personas que a lo mejor no tienen el programa de gobierno que a nosotros no nos gustaría soñar, que a nosotros no nos gustaría tener, pero que sí a la mayoría del pueblo chileno le favorecería. Entonces yo creo que también nosotros tenemos que ser más autocríticos con lo que, o no sé si será nuestra culpa, pero somos parte de un pueblo y nosotros como pueblo no tenemos el contexto histórico para disputar el poder mediante otra herramienta que no sea las elecciones. Okay. ¿Alguien más? Sí, buenas noches, mi nombre es Julio y quiero hacer un alcance. Yo también luché contra la dictadura y también me acuerdo del año 88 cuando se refunda la CUT y se quita de los principios de la CUT como una central con vocación de poder. Yo no soy ni sociólogo, pero sí creo que debemos volver a las raíces del sindicalismo. Yo no sé, o sea, como don Luis Mesina dice que tal vez hay que enterrar el sindicalismo, yo pienso que no. Pienso que son las armas que tenemos los trabajadores para constituirnos como otro poder para nuestra clase. Y le quiero hacer una consulta directamente a don Luis Mesina con respecto al movimiento que él lidera, que es el NOM AFP. No tengo claro por qué se estancó las movilizaciones. Y tampoco tengo claro que por qué se llamaban movilizaciones familiares los días domingos, siendo que esa es una columna vertebral de la dictadura y que de una u otra forma hay que derribarla y hay que votarla. Eso es. Muchas gracias. Acá abajo la señorita. Sí, las últimas dos. A ver, después de haberlo escuchado los tres, agradezco de haber conocido el movimiento sindical antes de haberlo escuchado a ustedes, porque si no jamás hubiese participado en un sindicato. Creo que la visión es demasiado negra y demasiado crítica y demasiado destructiva. Si queremos generar unidad, que es lo que necesitamos en los sindicatos, precisamente es que todos los trabajadores se sientan identificados como tal y sean capaces de participar y generar los cambios desde adentro. Esto que vi aquí le hace un flaco favor. Fui miembro de un sindicato de 1.100 trabajadores. Inicialmente eran dos sindicatos de conductores. Fuimos capaces de generar la fusión de ambos sindicatos y dejamos solo un sindicato de conductores en Metro. Por eso digo, o sea, necesitamos la unión. Lo que aquí yo veo es que el tema sindical se centra en la CUT. Aquí en Chile hay muchísimos sindicatos que no pertenecen de ninguna central, precisamente porque se han dedicado en los años a desacreditarla. Quisiera ver desde las personas precisamente dirigentes con historia, con trayectoria, que fueran capaces de generar unidad. Me gustaría ver a nivel de socios, a nivel de trabajadores, personas que se sientan capaces de liderar procesos y no de sentir que siempre tienen que ser arrastrados por otros líderes. Y siento que lo que yo aquí veo no me genera eso.
Si yo, por eso digo, gracias a Dios, fui parte de un sindicato, fui miembro de un sindicato y trabajé en ese sindicato antes de escucharlos a ustedes, porque si yo los hubiese escuchado a ustedes, arrancaría de cualquier sindicato. Ojo, ¿por qué se los planteo? Porque siento que ustedes precisamente lo que persiguen es fortalecer el movimiento sindical, pero con su discurso lo destruyen. Hola, buenas. Gracias. Bueno, un poco retomando la idea, yo creo que también comparto que fue una visión muy oscura del futuro. Y en ese sentido, quizás un poco mi pregunta va a ser redundante, pero igual la quiero hacer. Las revistas de investigación hablan mucho sobre la revitalización del movimiento sindical en todas partes, incluso en Europa, en todos lados. Y quisiera saber si ustedes consideran que el movimiento sindical en Chile se está revitalizando, se está modernizando para lidiar con esta crisis, o ustedes piensan que, como lo dijeron, que ya murió oscurantismo y que no hay futuro. Eso yo quisiera saber. Ya. Hago un resumen y les doy la palabra a cada uno y cerramos unos 3 minutos más o menos cada uno. Resumo un poquito, aunque yo sé que ustedes tomaron apunte. Hay una visión en cuanto a lo expuesto bastante negativa, sin mucha esperanza. Por otro lado, hay consulta que apunta a aquel que instiga o busca que ese sindicato lo represente y no sea pro empresa. ¿Qué camino puede adoptar? Por otro lado, ahí está la crítica política, que los partidos políticos evidentemente no han ayudado al sindicalismo, todo lo contrario, han respondido a sus intereses y no al interés de los trabajadores. Y por último, esta visión, este diagnóstico, que es sumamente real, necesariamente requeriría de una cuota de esperanza para que, como decía acá el asistente, no salgan arrancando los jóvenes que aspiran a formar parte de un sindicato. Eso es como la idea general. Manuel. Sí, lo primero a decir es, bueno, yo presido una confederación que tiene 130 sindicatos, más de 15.000 afiliados, y con ese discurso lo hemos levantado, por si acaso. Y tenemos sindicatos grandes como el de Integra, que tiene casi 3.000 socios, y pequeños como el restaurante Marco Polo, que tiene 14. Por lo tanto, obviamente que no va a gustar a todos, pues ese es el problema de discutir y de plantear. A nosotros nos invitaron a ver los problemas y los desafíos. Los problemas están claritos, los problemas están claros y no se solucionan, digamos, con unidad sin crítica. No es posible, porque lo que está hoy día hecho triza es el movimiento sindical. No tiene posibilidad de construirse sobre la forma en que está levantado. Ahora, si no le decimos a los trabajadores la verdad, es imposible que se haga. Telegráfica la respuesta en cuanto a las preguntas u opiniones. A la primera, no sirven ni asociaciones ni ningún tipo de instrumentos que no sean los que la ley determina. Y el instrumento que determina la ley se llama sindicato, y el sindicato es enemigo del capital. Por tanto, si se confrontan, van a quebrarse vasos nomás, po. Eso es el trabajo sindical, porque quebrar los vasos, si el capital le está imponiendo su criterio. Podrá gustarnos o no, pero es su criterio. Nosotros tenemos que confrontarlo. El rol del sindicato claramente es educar. Y una de las grandes cuestiones que nos hace el sindicalismo hoy día es educar. ¿Cuántos periódicos hay? ¿Cuáles son los boletines informativos? ¿Cuáles son los programas de radio? ¿Qué es lo que hay en la televisión? A la pregunta que usted, a la afirmación que usted hacía, nosotros tenemos un programa de radio de 24 horas por 7 días, tenemos un canal pequeño en YouTube, tenemos información desde Arica a Punta Arenas, los sindicatos afiliados, de manera que no me toca, pero para nada, el comentario. Al revés, yo pienso que su comentario es bastante discriminador en cuanto a lo que asistimos, a ver los problemas. Nos pidieron hablar de los problemas, está claro. Finalmente, porque voy a tratar de respetar esta cosa en los 3 minutos, 2 cuestiones. No voy a votar primero en las primarias, pero si votara, ¿por qué? Pues, ni Mayol, ni Sánchez, ni nadie ha dicho que va a promover la movilización diaria por día trabajado, ni la colación por día trabajado, ni la sala cuna para toda mujer que trabaje. Por lo tanto, si no hay propuestas para los trabajadores, darle voto a quién. Se trata de remantener el sistema. La única gran diferencia que yo traigo con el movimiento No Más AFP es que la AFP se va a mantener mientras tengamos capitalismo. La van a mantener porque el sistema la va a mantener.
El movimiento tiene, pero un enorme, a propósito, invitarlos a la protesta del 24 de julio, que hay un itinerario, hay un plebiscito en octubre, pero esas iniciativas tienen que ir acompañadas de qué elemento. Nuestro sindicato, tenemos más de 20 sindicatos donde conseguimos que el 0,6 del aporte del seguro de cesantía lo paguen los patrones, hoy día de cargo del trabajador. Que el 20%, por si acaso compañero, el 20% de la indemnización se la descuentan al trabajador cuando termina por el 161. Nosotros tenemos más de 14 sindicatos en los que se impuso que la empresa no hace el descuento. El sindicalismo ahora tiene que tomar las banderas de lo que está pasando, si no está frito. La unidad es válida y vamos a pelear siempre por la unidad, pero no hay unidad clara y concreta si esa unidad va a seguir basándose en no quebrar huevos, porque el gran problema del trabajo sindical es que no se quebran huevos. Di los datos nuestros, porque lo que nos da a nosotros la dirección del trabajo son 272 sindicatos y 20 y tantos mil afiliados. Yo le estoy bajando los números nuestros, porque en nuestra realidad nos autofinanciamos, tenemos una sede en el Cerro de Santiago y terminamos de construir ahora un centro recreacional para nuestros socios. Nosotros hacemos sindicalismo con la base, trabajamos con nuestra gente, con este discurso. La única posibilidad para que el trabajador reaccione es que les digan que él hace el cambio. No lo hace nadie más por él. No lo hace Mayol, no lo hace Sánchez, no lo hace la nueva mayoría, que es lo mismo que la concertación con un hombre, no lo hace nadie. Solo los trabajadores organizados. Y ahí estamos fritos, no hay organización. Nuestro discurso apunta primero a sentar las banderas de la clase y enseguida a construir organización de clase. La invitación y la yo desde afuera, ¿qué es lo que veo? Es que aquí se habló de dirigentes corruptos, dirigentes amarillos, vendidos, esto, lo otro. Eso fue lo que yo escuché. Pero lo que hay, pues. Es lo que hay. Eso es lo que tiene. Esa es la realidad. Está lleno de corruptos, está lleno de amarillos. No. No tiene. ¿Qué cosa? No soy nada blanca paloma. Va y la tira aquí. Puedes venir cuando quieras y la tira. Porque es el gran drama que tienen ustedes. Ustedes usan verdaderos francotiradores simplemente para descalificar. Simplemente. Venga y diga todo lo que tiene que decir, pues. Venga y diga todo lo que tiene que decir. Venga y lo diga aquí, Villegas, si está bueno. Venga y lo dice aquí, si eso es el problema personal, está frito. ¿Podrán perdonar o no? ¿Podrán perdonar o no? A ver, sigamos con don Sergio y los temas personales lo debaten después, po, ¿ya? Sí. Ya. Bueno, ya. yo quiero decirle de que con todas las críticas que se hacen, yo también soy crítico en muchas cosas de la CUT, soy fundador de la CUT, pero la CUT existe y con todas estas dificultades que hay, que se pierde y se disminuye en vez de crecer en la sindicalización, producto del poder, de cuánto se llama, del empresariado, más la complicidad de los conservadores al interior de la nueva mayoría, como los que aprobaron la ley de pesca, como los que traicionan a los trabajadores cuando hay temas concretos en favor. Pero aquí está la CUT vigente. Realizó un congreso en enero y realizó su elección. Yo no sé si tendrán antecedentes como para objetarla, pero es una elección válida. Por lo tanto, yo los llamo a los dos compañeros y a todo el mundo a dar la pelea al interior. Vayan, ingresen a la CUT y ahí den la pelea. Pero decir que los trabajadores no vamos a llegar nunca al poder, entonces, ¿qué es lo que hizo la CUT en el 70 con Allende? ¿No fue la CUT la que entró? Porque ese programa fue confeccionado por nosotros, trabajadores. Yo tenía como 23 años y era dirigente sindical. También en el sector gastronómico, que trabajé en la UNTAC. Entonces, no se puede desconocer de que el movimiento sindical de clase orienta y organiza a los trabajadores con que algún día, no muy lejano, vamos a volver a ser poder y vamos a superar todas las dificultades y todos los errores que se pudieron y que se cometieron en el periodo de gobierno popular. Pero fue el gobierno de los trabajadores el más revolucionario, el más democrático, el que nacionalizó el cobre,
el que le entregó medio litro de leche a los niños, el que hoy día está en la televisión, porque yo trabajé también en esa obra de construcción de San Luis, que Allende, con el ministro obrero de la construcción, compañero socialista Carlos Cortés, construyó al lado de la escuela militar, la San Luis, para los campamentos que había en Los Barrenechea y en Vitacura. Y hoy día lo están demoliendo porque el ejército hizo un gran negociado con una inmobiliaria. Esta es la noticia del día. Entonces, no se puede aquí decir tan livianamente que los trabajadores tenemos que ser apolíticos, que no podemos aspirar a ser poder, tenemos que ser poder, y estamos hoy día, los que estamos al interior de la nueva mayoría, estamos porque se profundicen las reformas que hay. Avanzar más, pero no, tú no puedes, ni tienes antecedentes como para decir de que todo lo malo de la reforma, que no se pudo avanzar más, es culpa de la CUT, en circunstancias que, como dije ya, hay corruptos y hay conservadores al interior de la propia nueva mayoría. ¿Le pasó? Él es, así. Ahí sí. Don Luis, Sí, su turno. voy a tratar de puntualizar algunas cosas. Yo no he dicho que hay que enterrar al sindicato o al sindicalismo. El sindicalismo de empresa está muerto. Es una afirmación concreta. El sindicalismo de empresa está muerto. Y eso podemos contrastarlo, discutirlo, debatirlo. El sindicalismo en esa lógica, con este ordenamiento jurídico, político, está muerto, está muerto. Solo resiste. Es un problema de tiempo, ¿sí? Eso no supone, compañero, no supone, porque también lo dije en la segunda intervención, hay que escuchar bastante bien. Los trabajadores concurran a los sindicatos porque el sindicato sigue siendo la única herramienta que representa los distintos intereses del mundo del trabajo frente al capital. ¿Y cuáles son esos intereses fundamentales? El salario y las condiciones laborales. La gente quiere vivir en paz, lo dije. Quieren ser sujetos humanos, no víctimas de la explotación brutal, y tener un salario que les permita vivir dignamente. Por eso recurren a la organización llamada sindicato. Pero este sindicato no da el ancho, no porque no quiera, porque no puede, porque no comprende, no comprendió las grandes transformaciones del mundo empresarial, del capital. El capital se fragmenta y nosotros seguimos manteniendo un sindicato que responde a un contexto histórico que desapareció. Ese es el problema. Entonces tenemos que replantearnos la estrategia. En lo absoluto significa intentar prescindir de una organización del mundo del trabajo, que se llamará sindicato, pero un sindicato distinto, no este sindicato, eso es lo primero. Pero ¿y quién dice lo contrario, compañero? Nadie dice lo contrario. Si, te escuche bien, trate de escuchar bien, compañero. Yo digo, los trabajadores son combinados por un sistema. No lo voy a decir todo el discurso de lo ignominioso que es el sistema capitalista, pues ya lo sabemos. Entonces los trabajadores tienen que intentar reconstruir una forma distinta de organización. ¿Por qué intento responder las preguntas para pasar a la propuesta que quiero intentar dar? No se trata de una mirada fatalista o nihilista de la historia, que estamos contra, que todo lo nuestro es la nada, no, en lo absoluto. La realidad hay que describirla, aunque duela, de la manera más rigurosa posible, porque en la medida que nos acercamos a la realidad somos capaces entonces de intervenir de manera correcta. Si buscamos el subterfugio, tapamos algunas cosas, no vamos a dar con la estrategia que nos permita avanzar a la reconstitución de una nueva herramienta más potente que revitalice y que sea capaz de contagiar a la gran cantidad de trabajadores que hay en el país. Más de el 90% de la fuerza de trabajo en este país no está organizada. Hay un gigantesco nivel de trabajadores que necesita dotarse de organización. Pero hay que combatir la corrupción. Aquí se colocan palabras, nadie, no escucha a ninguno de los tres, bueno, yo no lo dije, pero tampoco escuché a los dos hablar de amarillismo, de vendidos. Nadie habló de dirigentes, no, hablaron de corrupción, compañera. Corrupción, que no, sindicato amarillo, pero es una categoría. Pero no, compañero, el sindicalismo amarillo podría, problema histórico. El sindicalismo amarillo tiene una connotación y una denotación, las dos. Caben las dos concepciones respecto a la palabra. Eso demuestra, compañeros, ¿qué está demostrando? Que nos falta mucho debate, porque entendemos respecto a ciertos conceptos, categorías que son distintas, que nos explican el fenómeno político, social, histórico incluso. Necesitamos contrastar para poder generar una mejor caracterización. Pero yo entro al tema central. ¿Por qué
se llamó al día domingo? Preguntaba el compañero de las marchas. Bueno, porque se llamó al día domingo. Porque una vez decidimos llamar un día domingo con un conjunto de compañeros que se reivindicaron como indignados. Había una gran cantidad a través de la red y decidimos llamar un día domingo. Eso es la respuesta, así de obvia. Se llamó un día domingo porque llamaba un día domingo. No hay ninguna elaboración súper elaborada. No, se llamó un día domingo porque era una marcha familiar que tenía como fundamento esencial la lucha contra la AFP. Nosotros veníamos peleando hace mucho tiempo contra la AFP. Muchos vienen peleando contra la AFP. Nosotros lo veníamos haciendo hace mucho tiempo y quizás los bancarios por una cuestión que es anecdótica. Nosotros somos bancarios y por lo tanto cuando quiebra el Lehman Brothers en el año 2008 nos toca más de cerca porque teníamos más significación. Porque un trabajador que no trabaja en la banca no conoce lo que era el Lehman Brothers. Hoy día está a punto de quebrar el Deutsche Bank. A lo mejor a usted ni le suena. Pero si quiebra el Deutsche Bank, o sea, la crisis de Lehman Brothers del 2008 va a ser una cosa de niño de pecho. Y nadie dice nada en el gobierno. Nadie dice nada. Bueno, nosotros estábamos cerca, por eso peleamos contra la AFP. Ahora, ¿cuál es el tema central del NOMA AFP? Y que nosotros, usted preguntó, ¿qué están haciendo? Claro, estamos tratando de desarrollar una estrategia política que nos permita hacer frente al proceso electoral. El proceso electoral tiene como tendencia que empieza a apagar al movimiento social. Cuando llegó a Chile el año 2013 las Naciones Unidas, el movimiento estudiantil empezó la curva descendente, porque el movimiento electoral invisibiliza a los movimientos sociales. Captura una parte importante a los sindicalistas porque creen que pueden llegar a ciertos acuerdos con los candidatos, pero también nos nubila un sector minoritario del mundo del trabajo que tiene ilusiones democráticas. Los trabajadores tienen ilusiones democráticas, creen que a través del voto pueden resolver sus problemas, pero hay un movimiento gigantesco que ha crecido que no cree, por 62% de la gente no vota. Entonces nosotros definimos una estrategia para hacer frente a este tema de aquí al proceso electoral planteando un plebiscito. Queremos tensionar al aparato institucional y tenemos una organización, quizás lo más meritorio de la coordinadora NOMA AFP es que tiene organización a nivel nacional. Es una organización de hecho, participan muchos sindicatos, participan, aunque no se crea, las organizaciones que pertenecen a la CUT, que no pertenecen a la CUT a lo largo del país, porque tenemos un solo punto que nos unifica, acabar con la matriz fundamental que ha permitido la acumulación gigantesca del capital, propiedad de los trabajadores, que es propiedad entre comillas, pero que ha permitido el surgimiento de estos grandes grupos multieconómicos de este país que han expandido su riqueza justamente condenándonos a pensiones de miseria a los trabajadores. Entonces, estamos convocando para el día 29, 30 de septiembre y 1 de octubre un plebiscito. Va a permitir una gran movilización, queremos mover a 1 millón de personas, estamos trabajando en eso, vamos a hacer una convocatoria en los próximos días. Estamos trabajando para el 24 de julio, que es el aniversario de la primera protesta, vamos a hacer una protesta nacional, vamos a llamar nosotros como movimiento social, como movimiento del mundo del trabajo para el 24 de julio, una protesta nacional en todo el país. Y lo estamos haciendo porque es un movimiento social que tiene cierta legitimidad. La legitimidad no está determinada por sus dirigentes, está determinada por la gente que ha participado y porque la gente le cree a este movimiento. Porque justamente, como lo dije en un momento, esto es transversal. La lucha por la restitución de este derecho, el derecho a vivir, el crepúsculo de la existencia humana de manera digna, cosa que nos impide este sistema, es lo que ha hecho posible que la gente se unifique. Y creo que en la medida que nos movilizamos, vamos haciendo conciencia. Yo ahí tengo una pequeña salvedad respecto a lo que decía el compañero periodista. La gente antes del 24 de julio no sabía distinguir incluso entre una AFP y un ISAPRE. Mucho menos entendía lo que eran los multifondos. Pero después de la segunda protesta, la gente entiende perfectamente lo que es una AFP, conoce perfectamente lo que son los multifondos, al punto que hemos logrado, con una llamada sistemática, sacarle más de 200.000 afiliados a AFP Provida. Y si seguimos en esta campaña, vamos a lograr el objetivo que nos hemos propuesto, quebrar un par de AFP norteamericanas. Y quebrando 2 AFP norteamericanas, ahí tengo la diferencia con lo que plantea Manuel. Pensamos nosotros que estamos a las puertas de acabar con el sistema. Porque este sistema descansa, la economía nacional chilena descansa sobre la base de la acumulación del capital. Porque es el único país del mundo que tiene una tasa monetaria respecto al producto más del 60 o 70%, 63%, que no tiene ningún país del mundo y que se financia, que permite el desarrollo del mercado de capitales y seguir financiando a los grandes grupos económicos a un costo prácticamente marginal, 2-3%, y nos terminan prestando a nosotros al 40-50%. Si acabamos con eso, estaremos en condiciones de restituir un derecho fundamental y al mismo tiempo dar paso a la segunda cuestión que planteé, que es justamente plantear el desafío gigantesco de reorganizar el movimiento obrero sobre la base de mantener los principios fundamentales. Entonces quiero invitarlo, aprovecho de pasar el anuncio, para el 24 de julio,
Este 9 de julio, este domingo 9 de julio, tenemos una actividad que la vamos a coordinar, la estamos coordinando, ya está lanzada, desde Arica a Magallanes. Vamos a salir a todas las ferias públicas a informar sobre el tema de la AFP, a informar sobre la necesidad que la gente abandone Provida, abandone Cuprún, a defender el sistema de reparto. Los sistemas de reparto, a pesar de todo, la campaña de denostación, son los sistemas que permiten garantizar seguridad social. En toda Europa existen, en Estados Unidos, Canadá, Japón, Brasil, Argentina, Uruguay. Y lejos de la propaganda que hace este gobierno, porque ahí tengo la gran diferencia con mi compañero Sergio Troncoso, la gran diferencia es que este gobierno no solamente no hace los cambios, sino que instala un discurso de confianza a la gran mayoría contra el modelo de desarrollo que ellos han protegido. Y no tienen por qué molestarse los compañeros comunistas cuando decimos esto, si es la verdad. Si este gobierno es el gobierno que ha mantenido de manera sostenida un modelo económico que perpetúa la gigantesca distribución regresiva del ingreso. No lo digo yo, están los datos elocuentes, es la OCDE la que se pronuncia respecto a ciertos deterioros que tenemos los chilenos. Tenemos la jornada más grande del mundo, ¿y por qué no la han cambiado? Si una propia diputada del Partido Comunista trató de plantear un proyecto y le hicieron bolsa, ¿quién la hizo bolsa? Su propio gobierno. Ese es el problema central. No es querer instalar una práctica discursiva antipartido, por favor, que se entienda eso. Sí, de velar, compañero, guste o no guste, que tengamos un discurso y un debate franco. Y que construyamos entre todos la estrategia más eficaz, más eficiente para avanzar sobre la restitución de derechos que los perdimos después del golpe del 73, porque efectivamente el golpe del 73 fue contra los trabajadores, pero que se venga a decir que después hemos tenido grandes conquistas, por favor. Después hemos tenido prácticamente retrocesos gigantescos. Este ordenamiento jurídico, lo digo responsablemente porque conozco el tema, y si algún compañero lo defiende, que lo diga con nombre y apellido, entonces para que después pasemos las cuentas. Este ordenamiento jurídico no la defienda más, compañero Sergio Troncoso, porque lo conozco y tengo una muy buena impresión de usted. No la defienda más esta reforma laboral. ¿Sabe por qué? Porque sería trágico que defendiendo esta reforma pasara a constituir parte de aquellos que la defendieron y que van a terminar haciendo del mundo sindical la peor estrategia, porque con esta reforma laboral nosotros no solamente retrocedimos al año 81, al año 78, cuando nos aplicaron el plan laboral, mucho más atrás vamos. Este tema de los servicios mínimos, cuando empieza a conocerse realmente la dimensión y el impacto que tiene contra los trabajadores, no habrá nadie que quiera acercarse a defender esta reforma espuria, que nada más ha satisfacido solamente los intereses del gran empresariado chileno. Así que yo, bueno, digo eso, estamos con el desafío gigante. Aquí no hay una mirada fatalista en la historia, porque si fuera fatalista en la historia yo no estaría aquí, creo que los compañeros tampoco. Y si estamos peleando es porque creemos que peleando, movilizándonos, se resuelven los conflictos. No se resuelven solamente desde el punto de vista de la academia. Muchas gracias. Más beneficiadas en el fondo con la ley, igual son mayoritariamente mayor. Yo cuando vi la ley, y ahí comparto, y cuando la estudié, el tema de los servicios mínimos y todo, y he estado en capacitación del tema, por eso puedo hablar. Son mucho más las personas que se van a ver beneficiadas por esta ley a los que va a atacar directamente, porque clínicas, centros médicos, todo ese tipo de servicios de urgencia, y en el caso del metro vamos a estar fríos. O sea, tenemos que seguir moviendo la ciudad exactamente igual. Pero antes no era muy distinto a cuando a las empresas se les... ¿cuál eran las empresas estratégicas? Va a ser igual. ¿Ah? Va a ser igual el servicio mínimo a la empresa. Sigue vigente, digamos, pero al final era exactamente lo mismo. Entonces, pero hoy día igual hay una mejora hacia los trabajadores. No es que la defienda per se, pero sí reconocer los avances. Pero ¿cuál? O sea, de hecho, hoy día un supermercado líder sí va a cerrar, efectivamente. Pero si antes cerraban, compañeros, por favor. La única posibilidad para que usted cierre ese supermercado líder o cualquiera es que el sindicato tenga a toda la gente dentro. Y el gran drama es que no la tiene.
día es un puro sindicato de conductores. Ese ejemplo hay que... Son movimientos que hay que ir generando en la gente para generar la conciencia, o sea, y apagar los egos. Porque si a mí no me parece lo que se está haciendo en una organización, en un sindicato o en la CUT, o sea, es re fácil renunciar y trato de generar otra organización. Porque desgraciadamente nos movilizamos así, en vez de quedarnos adentro y dar la pelea. Porque si el señor Mesina, en vez de haber renunciado cuando era vicepresidente, hubiese seguido dando la pelea adentro, Pero a lo mejor otro ¿pero usted conoce esa historia? no la conozco, pero él la mencionó recién. Bueno, pero nosotros también somos fundadores de la CUT. Y nosotros salimos de la CUT. Nosotros salimos de la CUT. Cuando en el 2002 se terminó de zanjar lo del seguro de cesantía y la central aprobó el mecanismo que hoy día permite que se descuente el 20%. Esa es la discusión que no se da cuando nos han invitado a los problemas. Eso es lo que provoca que las organizaciones se vayan. Por eso le decía yo hace un rato, van a coexistir dos instrumentos. Va a coexistir esta central que no juega el rol que tiene que jugar y va a tener que nacer otro instrumento. Son los trabajadores, a fin de cuentas, los que van a determinar dónde van alineándose. No, pero es que va a tener que ser, pues. Va a tener que ser. ¿Qué va a hacer usted con la CUT? ¿La va a cambiar de adentro? No, es imposible. Es imposible porque la CUT es, en el fondo, el botín de los partidos y se lo reparten tranquilamente. Tranquilamente. Ese es el punto. Con tipos como estos compañeros, por ejemplo, que andan permanentemente y van a atacar a cualquiera que no les siga a ellos la corriente. Si aquí todo el que habla en contra del modelo, ahí lo tiene usted, saltan, ladran, permanentemente ladran. La diferencia entre ellos y al menos Troncoso es que Troncoso ha tenido la tranquilidad de tratar de ver y la capacidad. Espero que después no le peguen sus propios compañeros, porque cómo se te ocurre reconocer que han habido errores. Esa es la diferencia que hacen unos con otros. Esa cosa existe en el movimiento sindical, es lamentable, pero existe. Va a tener que provocar sobre eso, va a tener que pasar sobre eso. No es posible. Con ese tipo de gente, no es posible que construya nada, porque ellos la van a hacer. Hay que aprender a construir con todos. Todos van a asumir en un momento dado. Todos van a asumir en un momento dado que sobre esa base, menos de un 10%, cállate una vez, hombre, o veniste curado otra vez a un debate de esto, porque esto de venir medio pasado como ya una mala costumbre. El sindicalismo organizado, pero ¿por qué no le dice usted algo a él también? Definitivamente. Para que lo vea, le estoy tratando de explicar. Hay menos, muchas veces, hay menos del 10% organizado, menos del 10%. Manuel. Dividido en tres centrales, más todos estos grupos que existen. Es que eso es lo que hay. Y ese mecanismo no se va a cambiar. Disculpa, Manuel. Sí, por supuesto. No, pero sí, este era un conversatorio, así que no podía interrumpir el diálogo. Pero sí tengo que respetar que Luis y Sergio se tienen que retirar ya y hay varios más. Entonces, lo dejamos hasta acá. Muchas gracias por venir. Así que muchas gracias. Buenas noches. Aprovechar esta instancia para debatir. Pues. Es un tema que va para largo. Muchas gracias. Buenas noches. Nuestro trabajo es proteger la verdad para que nuestros hijos no vivan lo que nosotros vivimos. Ven al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Soñaba con arreboles de primavera, el viento me acariciaba con tu voz. De
promesas en la era